Bienvenidos a la ciudad de imágenes, háblame de fotos, rompemos las barreras. Entre píxeles y momentos, exploramos la verdad. Cada clip es un verso, una nueva realidad. Háblame de fotos. Hoy estoy muy contento porque por fin tuve la oportunidad de ir a buscar la cámara que tenía en reparación, una cámara que fue la que me traje de Venezuela, una Nikon D7000, que si bien ya está viejita y tiene más de 80.000 disparos, yo quería conservarla en buen estado porque me da mucha alegría pues seguir tomando fotos con ella y me gusta y bueno, me la traje de Venezuela pues. Y ahora tengo acá una más nueva, pero igual me gusta seguir trabajando con ella y seguir teniéndola por lo menos de cámara de respaldo porque es más moderna de la anterior que tenía de respaldo. Entonces, bueno, ustedes saben que uno siempre debe tener dos cámaras, una principal y una de respaldo. Yo tenía esa D7000 de principal cuando estaba en Venezuela. Mi respaldo era una D70S, se me dañó la D70S, entonces actualicé la otra para dejar la D7000 de respaldo. Tengo una D7500 y que es la que uso para mis trabajos habitualmente, y ahora la D7000 está de respaldo y la D70 lamentablemente ya está de adorno, no funciona y sale más costoso repararle el lector de la tarjeta que lo que vale la cámara en sí, así que creo que no vale la pena repararla. Pero bueno, así que quería compartir eso con ustedes porque de verdad que me hace muy feliz y quiero ahora sí comenzar con lo que vamos el día de hoy. Estamos aquí hoy gracias de nuevo a la gente de Alegría Repostería, las más deliciosas tortas, galletas, pastelitos y dulces del área metropolitana de Caracas. No solamente llenan tu panza, sino que llenan tu corazón. Alegría Repostería, alegramos tus momentos especiales. Búscanos en TikTok y en Instagram como @alegriarepostería. Así que no dejen de buscarlas, no dejen de ver lo maravilloso que ellas hacen. Y bueno, habiendo dicho esto, vamos entonces a dar inicio a lo que es nuestro contenido del día de hoy. Hoy quería hablarles un poco de lo que es la fotografía documental y el ser reportero gráfico, que si bien son dos cosas diferentes, quise ponerlas en una sola porque comparten muchas similitudes según mi punto de vista, ¿no? Ya que podemos definir la fotografía documental como una disciplina que se centra en la representación de la realidad desde un punto de vista específico y con el propósito de documentar, como su nombre indica, pues eventos, situaciones, personas, lugares de interés, lugares históricos o momentos que tengan alguna relevancia cultural o momentos que transmitan algún mensaje, ¿no? Que transmitan alguna idea, que transmitan algún sentimiento o emoción, pero no a través de una sola foto, sino a través de un cuerpo, a través de un grupo de fotografías. El fotógrafo documental entonces pretende enviar ese mensaje, narrar esa historia o capturar la realidad de un movimiento y se enfoca en el registro, en la observación y registro de la vida cotidiana o algún aspecto o serie de eventos, permitiéndonos así a nosotros los fotógrafos que lo hacemos, preservar la memoria colectiva, generar conciencia social, explorar diversas temáticas pues a través de la lente fotográfica y hacer que las personas estén más cerca de nuestra manera de ver el mundo y nuestra manera de expresar esa idea en particular. La fotografía documental abarca un amplio espectro de actividades, una gran gama de cosas que podemos hacer a través de ella, como he dicho ya en la primera parte, pues que va desde la captura de eventos noticiosos, ¿verdad? Pero no solamente la noticia como la reporta un reportero gráfico, que comienzan las diferencias. Pero bueno, ya vamos primero a una cosa y después a la otra. La fotografía documental nos sirve para capturar eventos noticiosos, denunciar hechos que afectan a las comunidades y hacer reportajes de actualidad, documentar la actualidad para que se convierta en un documento histórico posteriormente, hasta la exploración artística de aspectos culturales, sociales, humanos en general, y desempeña pues un papel crucial en la construcción y preservación de la historia visual de la humanidad. Por otra parte tenemos el reportaje gráfico, que como decíamos es una forma de expresión que se enfoca en la narración de historias a través de imágenes, igual que la documental, capturando de manera especial los eventos, situaciones o temáticas con el propósito específico de informar, contar una historia, transmitir un mensaje, y generalmente tiene una matiz o intención noticiosa. En contraste con la fotografía documental, el reportaje fotográfico se concentra
en construir una narrativa visual coherente y estructurada, utilizando esas imágenes que dan una visión completa y contextualizada del reportaje en una sola tanda, como quien dice, en una sola imagen o en un grupito de imágenes pequeños, mientras que el documental implica una serie más amplia de fotografías. Los reportajes fotográficos, al igual que las documentales, abarcan una gran variedad de temáticas, pues igual, desde eventos noticiosos y sociales hasta proyectos más personales o artísticos, y su objetivo primordial es ofrecer una perspectiva profunda e impactante del tema elegido, pero de una manera un poco más corta, un poco más breve, quizás para ser apreciado en una sola tanda, mientras que el documental es como un poquito más largo, más extenso, implica un poquito más de elaboración. La técnica, la composición y la capacidad para ver esos momentos significativos son los elementos fundamentales en la creación del reportaje fotográfico exitoso, ¿no? Lleva no solamente a documentar la realidad, sino que busca transmitir emociones, reflexionar y comunicar eficazmente y significativamente a través de las imágenes esa noticia que está ocurriendo en el momento, esa noción de lo que está ocurriendo. Y bueno, si bien la fotografía documental y el reportaje comparten muchas características similares en su enfoque hacia la captura objetiva de la realidad, hay una distinción clave en la manera en que abordan la presentación de la información visual y su estructura narrativa. La fotografía documental tiende a ser más amplia y general en su enfoque e intención, buscando capturar la esencia de un tema, de un evento o un lugar de una manera más completa y más amplia. No necesariamente sigue una estructura narrativa lineal y permite una exploración más libre de la realidad por parte del fotógrafo. Mientras que el reportaje fotográfico se centra en contar historias más específicas y delimitadas a través de una secuencia o grupo de imágenes y sigue una estructura narrativa más definida porque pretende informar una noticia y pretende traernos una noticia con un principio, un desarrollo y una conclusión, lo que implica una selección obviamente más cuidadosa y una disposición cronológica o temática de las fotos. El documental abarca también proyectos e ideas a mediano o largo plazo, explorando diversos aspectos de una manera más amplia, incluso durante meses o años. Hay documentales que pueden tardar años en ser preparados y en ser mostrados, mientras que el reportaje fotográfico suele tener una duración más limitada y específica en el tiempo y se concentra en un evento concreto, a una situación o un tema en particular en un periodo más breve. Reportamos una noticia, mostramos una noticia y la noticia ocurre en el momento en que ocurre, no antes ni después. Entonces cuando tenemos esa noticia es que sale el reportaje, es que puede ser objeto de un reportaje. Igualmente se pueden hacer reportajes a posterioridad, pero bueno, ya son igual cosas más concretas. El documental suele tener también un propósito más artístico, cultural, histórico, o busca mover alguna fibra emocional o alguna cuestión para lograr un efecto en el público interesado en esa exploración visual y en la comprensión de la realidad desde diversas perspectivas. O puede ir dirigido también a una tendencia o a un público particular que admira una tendencia específica. Mientras que el reportaje fotográfico tiene la finalidad informativa más urgente, busca la inmediatez, intenta ser publicado en los medios de comunicación, revistas o sitios de web de noticias lo más pronto posible, y su público objetivo está interesado en recibir información específica, contextualizada y rápida, sobre todo rápida, que llegue inmediatamente desde que están ocurriendo los eventos hasta el momento en que tenemos acceso a verlo. La fotografía documental incluye o puede incluir una variedad de imágenes que representan diferentes aspectos de un tema específico. Lo pueden mostrar de diferentes maneras, permitiendo una visión de repente un poquito más holística, podríamos decir. Mientras que el reportaje fotográfico requiere una cuidadosa selección de imágenes, como decíamos, que en conjunto cuentan una historia coherente y persuasiva y transmiten con intención noticiosa, que es la más importante del reportaje fotográfico, el objeto, situación y acontecimiento sobre el que se centra. O sea, mientras que el documental tiene una mayor amplitud y puede incluir una serie de cosas que quizás no van directamente con el tema, sino que sirven para darle un poco de contexto, el reportaje fotográfico, el contexto viene dado por la misma imagen o por el mismo grupo de imágenes. También hay similitudes entre ambos enfoques, de documental y de reportero gráfico, pues comparten la intención
de ofrecer una representación objetiva de la realidad. Ambos buscan mostrar la realidad como es, pero la diferencia está en cómo se estructuran y cómo presentan esa realidad a través de las imágenes de una manera en que el público específico de cada uno pueda entenderlo de manera más fácil. La fotografía documental es más expansiva, exploratoria, y el reportaje es más específico y focalizado. Pues bien, ahora como siempre quiero nombrarles algunos fotógrafos influyentes y personajes históricos en la fotografía de documental y de reportaje gráfico. Y bueno, debo decir que lamentablemente uno suele mirar hacia los estadounidenses, pero eso tiene una explicación interesante. No es que ellos sean mejores o sean únicos o sean los que más hacen ese tipo de cosas, pero sí hay que entender que este país tiene la costumbre de documentar, registrar y guardar todo lo que hacen sus ciudadanos, y todo lo tienen al alcance de la mano. Obviamente existen muchos fotógrafos documentalistas talentosos, muy buenos y muy cotizados y con grandes trabajos en cualquier lugar del mundo, en diferentes países, en diferentes cosas. Pero como les decía, bueno, tenemos el acceso a la información más fácilmente aquí en los Estados Unidos y podemos ponerlo de ejemplo para que ustedes vean cómo se hace un documental, cómo funciona, qué hace un reportero gráfico, etc. Yo obviamente podría comenzar nombrando nuevamente a Dorothea Lange, pero creo que la estoy nombrando con demasiada frecuencia y tal vez porque me parece que su trabajo es icónico, ¿no? Pero hoy no la voy a poner en la lista, aunque pueden ver su trabajo también. Traemos hoy a Lewis Hine, que fue un pionero en la fotografía social y se centró en documentar las condiciones laborales y la vida de los inmigrantes en los Estados Unidos, especialmente la situación de los niños trabajadores por allá entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Después tenemos a Jacob Riis, autor de How the Others Half Lives, que utilizó la fotografía para exponer las condiciones insalubres de los barrios bajos de Nueva York en la década de 1880 y esa parte, ¿no? de todo lo duro y lo difícil que era vivir en Nueva York en esa época. Después tenemos a Henri Cartier-Bresson, que fue el cofundador de la agencia Magnum. Él es conocido por su enfoque y su explicación del momento decisivo, y capturó momentos espontáneos en la vida cotidiana. Y si bien su trabajo no es precisamente documental o no se hizo con la intención de ser documental, se convirtió en un documento de cómo se debía enfocar esa parte del momento decisivo y en qué consistía y cómo se hacía y todo eso, y quedó grabado para la posteridad, para otros fotógrafos poder aprender y saber. Margaret Bourke White fue la primera mujer fotoperiodista y la primera mujer contratada por la revista Life, y ella estuvo en la Segunda Guerra Mundial y en la Gran Depresión documentando las situaciones que allí se presentaban. Después tenemos a Eugene Smith, reconocido por su trabajo en la fotografía documental, muy amplio y muy impresionante. Él estuvo capturando la vida cotidiana y eventos históricos como la Segunda Guerra Mundial. Después tenemos a Walker Evans, que colaboró con la Administración de la Seguridad Agrícola durante la Gran Depresión, capturando la vida rural, explicándole para que la gente pudiera ver y tener acceso a cómo funcionaba y cómo se vivía en ese momento histórico, ¿no? Y así pasó a la historia, pues, como uno de los grandes fotógrafos. Además de esos documentalistas que les acabo de mencionar, le voy a nombrar algunos documentales que son icónicos y que en su momento trajeron a la vista y le dieron visibilidad a una serie de circunstancias que de otra manera no se hubiesen podido ver. Debo comenzar con The Dust Bowl de Dorothea Lange, que fue una serie de fotografías que documentaban la sequía y las tormentas de polvo en las grandes llanuras durante la Gran Depresión en los Estados Unidos. Igual de Dorothea Lange también tenemos el Migrant Mother, que fue una imagen de una serie de imágenes reconocidas de ella que retrata a una mamá de 7 niños durante la Gran Depresión, y bueno, ya la hemos visto y la hemos mencionado anteriormente. Tenemos a Lewis Hine, que lo nombré hace ratito, con Child Labor in America, las fotos del trabajo infantil. Tenemos a Robert Frank con The Americans, que es un libro más que un documental, pero es una exploración, si se quiere, más cruda y más directa de lo que era la vida y la sociedad estadounidense en los años 50.
y tuvo una gran influencia en la fotografía documental contemporánea. Como decía de Cartier-Bresson, tenemos El momento decisivo, que es un libro, pero igual, como les decía, tiene ese matiz y esa función de haber documentado el concepto de momento decisivo. Y eso también influyó muchísimo en generaciones y generaciones de fotógrafos documentales y fotógrafos de todo tipo. De Eugene Smith tenemos The Spanish Village y tenemos también Country Doctor. Estos ensayos, en el primero, él documenta la vida de la pequeña aldea de Leitosa en España, y ahí destaca la autenticidad y la intimidad de sus habitantes, y es una vista de un ciudadano americano, de una persona de otro mundo, de otra cultura, en la cultura española. Y también tenemos, como decía, Country Doctor del mismo Eugene Smith, en el que él siguió a Ernest Seriani, un médico que trabajaba en la zona rural de Colorado, y mostraba entonces a través de ese documental la vida y los desafíos que presentaba la medicina en entornos rurales en los Estados Unidos. Otro documental que podemos ver y que es bien interesante es el de Bruce Davison, de Birmingham Project. Este proyecto nos muestra la lucha de los derechos civiles y los derechos de los negros allá en Alabama durante la década de los 60, y hay muchos momentos impactantes allí de esa lucha y de esa situación social que presentó los Estados Unidos. Philip John Griffiths es otro de los documentalistas que nos trae Vietnam Incorporated. Este libro ofrece una visión crítica de la guerra de Vietnam y destaca las condiciones de la guerra y las consecuencias en la población civil, y nos deja ver esa cruda imagen y esa difícil situación que quedó en los Estados Unidos en la guerra y después de la guerra. Tenemos a Nan Goldin, que es una excelente fotógrafa también, ya la nombré en uno de los capítulos anteriores. Ya tiene la balada de la dependencia sexual, The Ballad of Sexual Dependency, una serie de fotos que documenta la vida bohemia y la escena artística en Nueva York durante la década de los 70 y los 80. Tenemos el documental de 2017 de Ed Cashy, un documental que nos habla de la generación del opio, Muerte en las venas, la generación del opio. Este documental nos muestra la difícil situación que se vive en los Estados Unidos con la epidemia de consumo de sustancias derivadas del opio y las consecuencias sociales y personales de este estilo de vida. Y aparte de esos documentales que pueden ver en libros y en fotografías, quiero comentarles sobre algunas películas o algunos videos, si se quiere, estilo documental sobre la vida de algunos fotógrafos, comenzando por Finding Vivian Maier. Vivian Maier, esa es una película maravillosa, de verdad. Yo la vi recientemente, me encantó porque la vida de Vivian Maier se centró en la fotografía. Ella es una de las fotógrafas callejeras más prolíficas y más impresionantes que han existido, y lamentablemente su trabajo se descubrió fue después de su muerte. Nadie tenía idea de que ella hacía fotos, ni siquiera la veían con una cámara colgando, pero no tenían ni idea de eso. Fue dirigido por John Maloof y Charlie Siskel. John Maloof fue la persona que encontró las fotos. Este documental explora la vida y la obra de esta fotógrafa maravillosa, Vivian Maier, y bueno, los recomiendo altamente. También tenemos el de La Sal de la Tierra, dirigido por Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado. Sigue la vida del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, destacando sus impactantes imágenes de lugares y personas alrededor del mundo. Y es importante mencionar que Salgado es una de las personas que más se ha preocupado por lo que es la importancia de conservar nuestros bosques y conservar nuestras áreas verdes de una manera que pocas personas lo han hecho. Así que bueno, les recomiendo que vean La Sal de la Tierra también. Tenemos por allí también Macaulay, dirigido por David Morris y Jackie Morris. Se centra en la carrera del fotoperiodista británico Don Macaulay, quien estuvo metido en varios conflictos y situaciones de crisis, tomando fotos y siendo la persona que traía la situación al alcance de los que no podían estar en el sitio. También está Visage Village, dirigido por Hans Barda. Este documental sigue a la directora de cine y el artista visual mientras hace un viaje por Francia, creando retratos fotográficos de personas comunes y buscando caras y villas. Después tenemos El Camino de la Sal,
que sigue al fotógrafo Murray Fredericks mientras captura imágenes en un lago salado en Australia, explorando la conexión entre el arte y la naturaleza, y nos permite ver las diferentes maneras de enfocar las cosas y todo eso, ¿no? Tenemos de James Foley Story, Ansel Adams, Photographer, The B-Side de Elsa Dorfman, Portrait Photography, Human de 2015. También tenemos el de uno que salió recientemente, bueno, no tan recientemente, pero es de Lindbergh, que es un fotógrafo de modas maravilloso también, que falleció en 2019. Y bueno, hay infinidad de cosas que podemos ver y documentales sobre fotógrafos para también tener una visión más amplia y una cultura un poquito más amplia sobre este maravilloso tema que nos encanta. Estos fotógrafos documentalistas y estos documentales sobre fotógrafos contribuyen significativamente en la fotografía, dejando un legado duradero, dejando una manera más amplia de comprender y ampliar nuestra visión de los eventos históricos y la vida cotidiana en general. Y en contraparte, tenemos a los reporteros gráficos, y los más famosos y notables son los que cubrieron los conflictos armados. Un reportero gráfico tiene la misión de tomar esas fotos que cuentan las historias de la actualidad, de lo que está pasando, de qué está ocurriendo en los diferentes lugares, en los diferentes sitios, noticias, acontecimientos, etc. Su trabajo se centra en proporcionar una narrativa visual a través de las fotografías que complementan o destacan las historias escritas en los medios de comunicación como periódicos, revistas, plataformas digitales. Incluso en televisión se muestran fotos muchas veces de las cosas que están ocurriendo. Así que las funciones primordiales de un reportero gráfico es la de transmitir la noticia, de manera que de la misma manera en que la hace un reportero o periodista común, pero de una forma que complementa esa noticia escrita, de una forma en que muestra de un solo vistazo y llama la atención para que las personas que ven la foto quieran leer la nota y quieran entender qué es lo que está pasando y cuáles son esas noticias, esos eventos importantes, así sean locales, internacionales, políticos, deportivos, culturales, sociales, de moda y lo que sea. Cualquier evento, cualquier situación de interés noticioso para la comunidad, allí tiene que estar el reportero gráfico mostrándolo y enseñándolo. Realizan investigaciones visuales también para compartir y comprender y planificar la cobertura de los eventos. Eso implica conocer el contexto, identificar a los personajes claves que van a estar en los sitios y los lugares en los que puede ocurrir la noticia, anticipar esos momentos cruciales, en general estar antes de la noticia y saber qué es lo que va a hacer noticia, tener esa clase de sentido especial que le permita adelantarse y ver un poquito antes que los demás que lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Luego de que tienen esa anticipación y que tienen esa capacidad de ponerse en el sitio, viene el momento de desplegar de verdad su talento y su capacidad de ejecutar su tarea principal, que no es más que tomar la foto, capturar el momento significativo y las emociones que transmiten y la esencia del evento noticioso. Esto puede incluir retratos, reacciones emocionales, escenas de acción, detalles que enriquezcan la narrativa en general y que permitan al observador engancharse con la noticia y estar allí a través de la fotografía que se ha propuesto. Hacen una cuidadosa selección de esas mejores imágenes después de que las toman y las editan para mejorar la calidad y a perfeccionarlas un poquito, y puede incluir ajustes de color, contraste y recorte para optimizar la presentación, pero cuando estás haciendo reportaje gráfico no se supone que hagas ninguna modificación en la fotografía porque estás tratando de mostrarle a las personas la realidad como está, como vino, como salió de la cámara. Generalmente trabajan mano a mano con los periodistas para garantizar que las fotos que toman complementen la historia que se está haciendo, la historia que se está contando, que sea realmente ajustada a los acontecimientos que están ocurriendo allí, tanto la nota escrita como la imagen, y esa colaboración es esencial para lograr una cobertura completa de la noticia y que el observador nuevamente logre la conexión con lo que se está informando. Normalmente los reporteros gráficos operan y trabajan bajo plazos ajustados porque normalmente están en situaciones de noticias de última hora o buscando el reportaje de qué es lo que acaba de ocurrir y tenemos que mostrarlo antes de que lo muestre el otro reportero o el otro canal o el otro periódico o la otra revista. Entonces hay como una competencia ahí también de hacer eso, de tomar esos hechos en pleno desarrollo y poder entregar esas imágenes rápidamente
para ser los primeros en mostrar la noticia. También los reporteros gráficos deben ser muy adaptables y capaces de trabajar en diversas situaciones, porque si bien a veces tenemos ambientes controlados, a veces hay ambientes o zonas de conflicto, eventos impredecibles, guerras, hambrunas, etcétera, etcétera. Cualquier cantidad de cosas, desastres naturales, todo eso. Hay que seguir también la práctica ética al documentar los eventos, asegurándonos de respetar la privacidad y la dignidad de las personas, y hay que adherirse también a los estándares periodísticos y de integridad de cada uno de los medios para los que trabajamos, incluyendo que sean medios digitales o lo que sea, pero siempre hay que tratar de tener una posición que sea ética, que sea correcta, para no hacer daño a nadie con nuestras imágenes y con nuestras fotos. Obviamente los fotógrafos, los reporteros gráficos tienen que utilizar equipos fotográficos avanzados, que sean ligeros, que sean fáciles de transportar, y aplicaciones para la edición de esas imágenes, y además tienen que estar al tanto de las tendencias tecnológicas y las herramientas digitales para mejorar su trabajo y hacerlo más efectivo, más eficiente, más rápido. En general, el trabajo de un reportero gráfico implica contar historias a través de imágenes, contribuyendo significativamente a la forma en que el público percibe y comprende los eventos que ocurren en el mundo. Entre muchos de esos reporteros gráficos que han traído a nuestras casas las imágenes de las noticias más importantes del momento, hay algunos muy interesantes de los que podríamos ver su trabajo, ¿no? Y que han recibido múltiples premios, como James Natchway, que es reconocido por su cobertura de conflictos armados, crisis humanitarias, y ha recibido muchos premios como el World Press Photo y el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, así como algunos otros premios. Lindsay Addario, que es conocida también por sus fotografías de zonas de conflicto en Afganistán e Irak y su comprometido trabajo en el área de derechos humanos. Ha recibido también el Pulitzer y el premio MacArthur Fellowship. Tenemos también entre estos famosos fotógrafos a Steve McCurry, que es famoso, como decía, por sus retratos icónicos, siendo el principal de todos el de la niña afgana que apareció en la portada de National Geographic. Él es ganador del World Press Photo y la medalla de oro Robert Capa. Sebastián Salgado, que lo había nombrado anteriormente, que también es conocido por su documentación de temas sociales, medioambientales, destacando la vida en áreas marginadas y la degradación ambiental. Él también ha recibido numerosos premios, como el de Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Dorothea Lange, que fue una pionera en la fotografía documental durante la Gran Depresión, capturando imágenes emotivas de la vida y sus trabajadores y los trabajadores migrantes. Su trabajo ha dejado un impacto duradero y sus fotos han sido ampliamente exhibidas y estudiadas, y no hay documentación de que haya recibido ningún premio, porque en esa época no se daban premios a ese tipo de trabajos. Eddie Adams, que es famoso por su fotografía de Saigon Execution, que es esa famosa foto donde ejecutan a quemarropa a un prisionero vietnamita en plena calle, y él es ganador de un Pulitzer y un reconocido fotoperiodista de guerra. Tenemos a Eugene Richards, que ha documentado temas sociales como la pobreza, salud mental a lo largo de su carrera, y también ha recibido muchos premios, como el premio Eugene Smith Memorial, el ICP Infinity Award, y entre otros. Está Gil Pérez, que es conocido por su trabajo en conflictos como la guerra de Bosnia y el conflicto de Irlanda del Norte. Ha sido el ganador del premio Cartier-Bresson y ha exhibido su trabajo en todo el mundo. En fin, hay muchos más, Carol Guzzi, Don McCullin, etc. Y una de las cosas que quiero destacar es que algunos de ellos han recibido un premio que se llama Robert Capa. Y nos hace preguntarnos quién fue Robert Capa. Y debemos empezar diciendo que él fue un excelente fotógrafo de guerra, de los más influyentes del siglo XX. Él es un húngaro estadounidense que nació en 1913 en Budapest y adoptó el nombre de Robert Capa como un seudónimo cuando comenzó su carrera como fotoperiodista. Y hay varias razones por las que es el más grande de la historia de la fotografía documental del reportaje fotográfico y la cobertura de conflictos armados, porque él adquirió fama y renombre por su cobertura de la Guerra Civil Española, por ejemplo, y su famosa foto de la muerte de un miliciano capturó la intensidad y el drama del conflicto y ese momento exacto de la muerte, ¿no? El momento de la muerte. Él capturó la muerte en plena acción.
el desembarco de Normandía, él estuvo allí también, estuvo presente cámara en mano. Dicen muchos por allí que no fue exactamente en el sitio más álgido del combate, pero igual estuvo allí, documentando la invasión aliada durante la Segunda Guerra Mundial. Y aunque gran parte de sus negativos se perdieron y pocas imágenes sobrevivieron, se han convertido en imágenes icónicas y fotos icónicas de la Segunda Guerra Mundial. Fue cofundador de Magnum Photos junto a Cartier-Bresson y David Seymour, George Roger y William Vanderbilt. Él fue cofundador en 1947 de esa agencia fabulosa y espléndida que nos llena hoy todavía de maravillosas fotografías de lo que es el mundo, y sigue siendo una de las más prestigiosas y respetadas. Él estaba muy comprometido con la acción, era conocido por su valentía, su comportamiento a veces temerario, y ese deseo de estar siempre en el medio de la acción, y su lema era: si tus fotos no son lo suficientemente buenas, no estás lo suficientemente cerca. Y si te lo dice un reportero de guerra, bueno, tú tienes que pensarlo ahí un poco y tienes que entender cuál era las situaciones en que él se podía. Él dejó obviamente un amplio legado y duradero y extenso en cuanto a la fotografía de guerra y documental se refiere. Su estilo era íntimo y con una profunda conexión emocional con los sujetos. Transmitían mucho la humanidad y el sufrimiento de la guerra, ¿no? Ahí en directo. Él influyó en generaciones posteriores de fotoperiodistas y fotógrafos de guerra que querían hacer las cosas como él las hacía, y su enfoque fue siempre innovador, y su valentía en el campo ayudaron a establecer estándares para la cobertura de conflictos y la narrativa visual. En su honor, la Overseas Press Club otorga anualmente la medalla de oro de Robert Capa a la mejor fotografía de acción o aventura, y este premio reconoce la excelencia en la fotografía periodística. Las imágenes de Capa siguen siendo pues objeto de estudio en la fotografía y el periodismo visual. Su enfoque valiente y su habilidad para capturar momentos cruciales continúan inspirando a fotógrafos en todo el mundo. Robert Capa lamentablemente falleció el 25 de mayo de 1954, siendo bastante joven todavía, en la Primera Guerra de Indochina. Mientras descubría el evento, estalló una mina y fue alcanzado por la explosión de esa mina mientras caminaba cerca de Tai Binh, en Vietnam. La noticia de su muerte fue un golpe significativo para la comunidad fotográfica por lo que él representaba, y para la comunidad periodística también, ya que perdió la vida mientras trabajaba. Y aunque su vida fue corta, el legado de Capa perdura a través de este valiente trabajo y su influencia en la fotografía de guerra y el periodismo visual. Sin embargo, esta historia de Robert Capa tiene un lado B que hay que mencionar también. Pues se dice que Robert Capa no fue una persona real, sino que se originó de la creatividad de Endre Erno, que era la persona que después adoptó ese nombre de Robert Capa, y Gerda Taro, que era su pareja y su compañera fotográfica, y que era tan o más valiente que él en el frente de guerra, y de quien hablaremos un poquitico más adelante. Para poder ver, ellos inventaron ese personaje para poder vender más fácilmente las fotografías que hacían los dos por Europa y en todo tipo de conflictos y situaciones en las que estaban, lo que les facilitaba el acceso al dinero, porque como decía, se les facilitaba vender las fotos. Para 1936 ellos lograron una de las imágenes más importantes del siglo XX, que es la muerte del miliciano, como las nombraba anteriormente, que fue un retrato de la muerte misma que se convirtió en el caldo de cultivo del que surgiría la agencia Magnum a fines de los años 40 del siglo XX. Y sin embargo, no se ha podido esclarecer si realmente las fotos fueron tomadas por Robert Capa o fueron tomadas por Gerda Taro. Y ya que ella falleció antes que él, y él también falleció después, pero nunca se aclaró esa situación, al ella morir, él le permitió a él llevarse el crédito y la gloria. Sin embargo, parece haber alguna serie de controversia por allí por resolverse, porque el negativo original de la foto del miliciano, así como algunas otras fotos famosas de Robert Capa, están en un tamaño, el negativo está en un tamaño que no concordaba con la cámara que usaba Robert Capa habitualmente, sino que era el tamaño de la cámara de Gerda Taro. Pero al final del día, bueno, eso no tiene mayor importancia ahorita, ni mayor influencia, porque ellos no están ya entre nosotros y sus fotos sí. Así que bueno, vamos a seguir admirando ese maravilloso trabajo y ese maravilloso legado que dejaron ambos, y dejamos la controversia para otras personas y para otro día. Por el momento les voy a mencionar brevemente quién fue Gerda Taro.
y ella fue una fotoperiodista y fotógrafa documental de Alemania, nacida en Alemania. Su nombre original era Herta Pohorli y obtuvo reconocimiento por ser la primera mujer fotógrafa de guerra, una de las primeras mujeres fotógrafas de guerra, así como por su muy interesante trabajo durante la Guerra Civil Española junto a Robert Capa. Trabajó codo a codo con él y juntos se convirtieron en esas figuras influyentes de la fotografía de conflicto. Pero lamentablemente la vida de ella tuvo un final trágico y prematuro cuando apenas tenía 26 años, en 1937, mientras cubría el frente de la batalla de Brunet y fue atropellada por un tanque mientras huía de un ataque aéreo. Quiero destacar que Robert Capa no ha sido el único ni el último fotógrafo o reportero gráfico en fallecer mientras trabajaba o como consecuencia de su trabajo. Y aparte de él y Gerda Taro, también están Tiggy Chappelle, que fue una pionera estadounidense que perdió la vida en Vietnam, igualmente por una mina. Tim Hetherington, que fue un fotoperiodista y cineasta británico también reconocido por su cobertura en zonas de conflicto, murió en Libia debido a las heridas sufridas luego de fuego indirecto mientras cubría el conflicto en 2011. Chris Hondros, de quien hay un documental bastante interesante en Netflix, por cierto, no sé si actualmente está allí, pero tuve la oportunidad de verlo hace un par de años y fue muy, muy bueno, muy interesante. Él también falleció en Libia junto con Hetherington durante un ataque en 2011. Creo que fue un misil que les cayó y le derrumbó el edificio donde ellos estaban. Está Kevin Carter, que fue el fotoperiodista surafricano que tomó aquella famosa foto de la niña y el buitre durante aquella terrible hambruna que hubo en Sudán. Él terminó suicidándose en 1994. Mucha gente dice que a raíz de las pesadillas que le traía recordar esta fotografía o esa situación que vivió, pues no la fotografía en particular, sino la situación en general. Está Mary Colvin, que fue una periodista de guerra americana también conocida por su trabajo en el Sunday Times. Ella murió en Siria durante un ataque en 2012. Gilles Keyron, que fue un francés que murió en la guerra de Vietnam y se perdió en Camboya y nunca se encontró el cuerpo. Ken Osterbrocker, que cubría el apartheid en Sudáfrica, fue asesinado por fuego amigo mientras cubría disturbios en Tocosa en 1994. Kurt Schock, que fue asesinado en Sierra Leona en el 2000 durante la Guerra Civil. Y bueno, algunos más, pero no quiero extenderme tanto. Esos son solo algunos ejemplos y lamentablemente la lista de periodistas y fotógrafos que han perdido la vida mientras cubrían conflictos es muchísimo más extensa. Su valentía y su dedicación a documentar la verdad a menudo se recuerdan y se honran en la comunidad periodística, en la comunidad fotográfica. También es importante y muy necesario resaltar la dificultad para ejercer esta profesión en nuestro continente, siendo México uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser reportero y fotógrafo, al igual que Colombia y Venezuela. Algunos países de Centroamérica que han producido algunas grandes fotografías que reflejan la realidad de esos países, que sin estar en guerra son tan peligrosos o más peligrosos que otros que sí están en guerra. Si te interesa incursionar en estos campos similares y diversos como el reportaje fotográfico y la fotografía documental, te dejo aquí unos datos útiles que te pueden ayudar a preparar ese camino, que te pueden ayudar a encontrar ese rumbo. Y obviamente todo lo que digo en los capítulos anteriores sobre el conocimiento técnico del equipo y la práctica fotográfica es aplicable a este caso también, pero no quiero alargar más el episodio hablando de esto que hablo en casi todos los demás episodios. Así que solamente mencionaré aquellos que no son comunes a los casos anteriores. Así que bueno, para ser reportero gráfico, así como documentalista, es casi imprescindible tener una educación formal en periodismo o en fotografía. Aunque es una limitante, no es excluyente. Pero sería muy bueno tener una base teórica y práctica para obtener mejores resultados. También puedes hacer cursos y talleres sobre fotoperiodismo, documentalismo, etcétera, para aprender a contar historias con tus fotos y detectar y prever los momentos cruciales en los sitios y en los lugares y en la realidad noticiosa que está ocurriendo alrededor tuyo. Es importante también familiarizarte con los principios
éticos del periodismo, la integridad, la objetividad, así como el respeto por la privacidad y los derechos de las personas, son cosas imprescindibles y fundamentales en el fotoperiodismo y te van a ayudar a llegar más lejos y te van a ayudar a ser más exitoso y más reconocido en este difícil campo que es la fotografía documental y el reportaje gráfico. Es muy importante que desarrolles, como te decía antes, el ojo noticioso y la capacidad de prever las cosas y ver qué es lo que realmente importa en cada situación. Anticiparte a los movimientos, a las acciones, a los posibles escenarios a partir de cada cosa que ocurre. Practicar constantemente es siempre la clave para desarrollar esas capacidades, como siempre digo y como es en la vida real, la práctica hace el maestro. Documenta eventos locales, cubre actividades que se desarrollan en tu comunidad, asiste a eventos y trata de observar detalladamente cómo se desarrollan esos acontecimientos y cómo los puedes cubrir en tiempo real de manera efectiva y eficiente para que transmitas la esencia de lo que está ocurriendo. Mantente al día con las noticias, con los eventos locales a los que podrías tener acceso y está consciente de la actualidad, de lo que ocurre en tu localidad, y eso te va a permitir adelantarte a los acontecimientos y estar en el lugar indicado, en el momento indicado para lograr la toma y hacer la foto que buscas. Encuentra un mentor en el campo de la fotografía documental porque puede ser una gran diferencia contar con la experiencia y la orientación de alguien que tenga ya conocimiento y que haya trabajado en esa área, y también puedes tratar de estar al día con las tendencias sobre documentales, así como los problemas sociales de tu comunidad, porque eso te puede servir de base para un trabajo documental que quieres hacer y a la vez contribuir al cambio social de tu comunidad a través de tu trabajo. La carrera del reportero gráfico, así como la del documentalista, pueden ser muy desafiantes. La persistencia y la resiliencia son las claves para superar esos obstáculos y avanzar en tu carrera. Así que bueno, y si te interesa hacerlo, no tengas dudas, lánzate con todo, que sí se puede. Puedes lograrlo, puedes alcanzarlo, simplemente con el hecho de tener la preparación adecuada, la preparación correspondiente, es posible lograrlo. Así que bueno, amigos, con esto me despido por el día de hoy, no sin antes darle las gracias a la gente de Alegría Repostería, que con sus maravillosas galletas, dulces y ponquecitos nos hacen la vida feliz y nos endulzan el día y nos hacen más alegre el camino. A la gente de Ingravity Art, los especialistas en retratos, por favor no dejen de darse una vuelta por la página web www.ingravityart.com y en la cuenta de Instagram @ingravityart para que vean por qué somos los especialistas en retratos. Así que bueno, por otra parte, cualquier cosa que nos quieran dejar dicha, cualquier cosa que nos quieran comentar, preguntas, dudas, respuestas, comentarios, todo lo que sea, todo lo que tengan a través de hablamedefotos.com o aquí mismo en la página de abajo del podcast, pueden dejar todos sus comentarios y todas esas cosas que quieran saber. Pueden visitarnos también www.hablamedefotos.com y bueno, allí estamos listos para recibirlos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. En el lente encontramos la poesía urbana, una narrativa visual que nos emana, luces, sombras, el arte en el que nos encontramos. Bienvenidos a la ciudad de imágenes. Háblame de fotos, rompemos las barreras entre píxeles y momentos, exploramos la verdad. Cada clic es un verso, una nueva realidad. Háblame de fotos, donde las imágenes hablan fuerte. Cada captura es un mensaje que se vierte. Descubrimos secretos, capturamos emociones. En cada episodio, nuevas inspiraciones. Desde retratos callejeros hasta paisajes urbanos, cada episodio es un mural, un viaje temprano con invitados y consejos que brillan con esplendor. Háblame de fotos, despierta a tu creador. Háblame de fotos, donde las imágenes hablan fuerte. Cada captura es un mensaje que se vierte. Descubrimos secretos, capturamos emociones. En cada episodio, nuevas inspiraciones. Mándeme fotos. Mándeme fotos. Mándeme fotos. Mándeme fotos.